Entonces, chicos, hoy vamos a iniciar con una clase que se llama imposición de manos. Si yo les pregunto a ustedes qué es imposición de manos, ¿cuál sería su respuesta? Poner las manos sobre alguien y sobre algo, y estamos en lo correcto, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre esta práctica, ¿verdad? Como podemos ver, en el Antiguo Testamento no era muy común el imponer manos. Por ejemplo, no vemos a un profeta que puso manos sobre alguien, no vemos a Moisés poner las manos sobre alguien, ¿verdad? Y no vemos ninguno de los personajes del Antiguo Testamento que se enfoque en poner las manos sobre alguien. ¿Quién populariza esta práctica? Jesús, cuando viene a la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús ponía las manos sobre la gente y convirtió una imposición de manos, diga conmigo, en algo normal. Para los creyentes, la imposición de manos es una práctica que se ve en el Nuevo Testamento. ¿En dónde se ve? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, exacto. Para cerciorarnos mejor de esto, tenemos que preguntarnos si Jesús y sus discípulos practicaban la imposición de manos. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cree que Jesús imponía manos? ¿Sí o no? Sí. Sí, cierto, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a lo que dice Hebreos 6, 1 al 2, porque dice la imposición de manos es uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo mencionados en Hebreo, en donde se nos dice lo siguiente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez fundamentos de arrepentimiento de obras muertas de la fe de Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como podemos ver, esto está escrito en la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos es la única carta que no tiene una firma. O sea, no sabemos quién fue el que la escribió. Sin embargo, siempre se la atribuimos a Pablo porque la forma en la que está escrita es muy similar a la de Pablo. Pero ¿qué es lo que nos dice acá el escritor de esta carta? No dejando atrás el rudimento de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? La sana doctrina, el bautismo o la imposición de manos. ¿Por qué la gente a veces dice, es que ya no tenemos que hacerlo? No, no es que no tenemos que hacerlo, es que no tenemos que darle tanta importancia a esto y enfocarnos más en lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Siguiente. ¿Qué es un rudimento? Si yo te digo a vos, ¿qué es un rudimento? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Alberto? ¿No sabes? Bueno, si yo estoy construyendo una casa, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Una base, un rudimento. Entonces, estas cosas que nosotros acabamos de ver, que decía Hebreo, son cosas rudimentarias en el Evangelio. La imposición de manos, predicar la sana doctrina, los bautizos, Jesús nos manda a hacerlo. ¿Por qué? Porque son rudimentos. Básicamente el rudimento es la parte que se debe aprender primero. Si lo comparamos con una casa, es lo primero que hay que construir. Pero en el Evangelio sería lo primero que hay que aprender. Es importante que el estudio de la doctrina de la imposición de manos, tal como se menciona en Hebreos 6, 1 al 2, es parte de los principios y rudimentos de los que nos habla Cristo. Amén. ¿Qué significado tienen las manos según la Biblia? Haga conmigo así. Y no es que las manos sean algo espiritualizado y que usted le haga así a las personas y las personas vayan a caerse, ¿verdad? A veces pasa. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Que no hay que satanizar ni espiritualizar las manos, pero las manos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se puede notar que es como un transmisor. ¿De qué? Del Espíritu. Ahora, no todas las personas usaban la imposición de manos, ¿verdad? Entonces no quiere decir que solamente si usted impone manos la persona va a recibir sanidad. O no quiere decir que si solamente usted impone manos la persona va a ser libre de demonios, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento las manos podrían ser ese simbolismo como de transmitir algo. Entonces, las manos son tan importantes tanto para servir a Dios como para realizar todas nuestras actividades diarias, ¿cierto? Usted ocupa sus manos para cocinar, usted ocupa sus manos para escribir, usted ocupa sus manos para trabajar, ¿verdad? Hasta los futbolistas, que en realidad lo que hacen es patear un balón, usan sus manos en algunos momentos. Entonces, las manos son sumamente importantes para nosotros. La Biblia, la Escritura menciona estos miembros refiriéndose a nuestras manos físicas, pero también tienen una connotación espiritual. Recordemos que casi que todo lo que está escrito en la Biblia no solamente tiene una interpretación lógica, sino tiene una interpretación con fondo espiritual. Amén. ¿Jesús imponía las manos? Sí, imponía las manos, y eso lo podemos ver en Marcos 5, 22 al 23, donde dice: y vino uno de los principales a la sinagoga, llamado Jairo,
y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viviera. ¿Qué le dijo él? Ven y pone las manos sobre ella. Entonces vemos como ya la gente había naturalizado que Jesús, para hacer un milagro, ponía la mano sobre alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es evidente que Jairo sabía que Jesús comúnmente imponía las manos, porque si no, no le hubiera dicho que le pusiera las manos, ¿verdad? Nada más le hubiera dicho: oye, ore por ella, venga, paso por mi casa, ¿verdad? Les hubiera usado cualquier otra expresión, pero Jairo le dice a Jesús: ven y pon las manos. Entonces, con esto podemos ver la naturalidad de Jesús en esto. Lo mismo ocurrió en el caso del sordomudo que sanó Jesús. Eso lo encontramos en Marcos 7:32, donde dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusieran ¿qué? Las manos encima. ¿Decía los pies? ¿Qué dice? Las manos. Las manos. Jesús también sanó hacia un ciego, y eso lo vemos en Marcos 8:23, donde dice: entonces, tomando las manos de los ciegos, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso ¿qué? Las manos encima. Y le preguntó ¿qué? Sí, veía algo. Entonces vemos que aquí ya tenemos 3 milagros que Jesús hace. ¿Cómo? Imponiendo las manos. Siguiente. Jesús no solo imponía las manos en casos de sanidad, sino que también bendecía a los niños. Y vemos aquí, ¿verdad?, la parte donde se le acercan un montón de chiquitos a Jesús, y más bien como que los discípulos tratan de alejarlos, ¿verdad? Y Jesús más bien los reprende y les dice: dejad que se acerquen a mí. Eso lo encontramos en Marcos 10:16, y dice: y tomándoles en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Ahora, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que las manos no son solamente para yo ministrar, también pueden ser usadas para bendecir. Yo puedo ponerte las manos y orar por vos, pero no es lo mismo yo imponer las manos en oración que imponer las manos a la hora de ministrar. Hay una gran diferencia en esto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy ministrando a alguien, tengo que tener un cuidado especial, pero cuando yo bendigo a alguien, puedo bendecir a cualquier persona. Entonces aquí es donde hay una línea muy delgada entre imponer manos para bendecir e imponer manos para ministrar. ¿Ok? Quiero que quede muy claro eso. Siguiente. En el libro del Génesis 48, 14 al 22, encontramos como Israel extendió las manos sobre Efraín y Manasés. Aquí vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la diferencia de este ejemplo? Que la imposición de manos acá no fue para ministrar, sino fue para delegar poder, ¿verdad? Eso era una práctica común. Pero la imposición de manos a las que estamos acostumbrados a ver es que, viene el profeta, entonces yo voy corriendo para que el compa me ponga la mano sobre la frente, ¿verdad? Y muchas veces llenamos las iglesias esperando que la gente le ponga la mano a otra. Algo que el pastor Nelson casi nunca acostumbra es a eso, ¿cierto? Ustedes no ven, vienen los domingos y él casi nunca hace un llamado al frente, o cuando lo hace él no pasa poniéndole las manos a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él reconoce que la imposición de manos es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Entonces vemos que mediante la imposición de manos, él le bendijo, tomando aquí un papel importante la fe de quien imponía las manos. Entonces vemos un ejemplo acá. ¿Por qué ponía las manos él? ¿Por qué las ponía? ¿Para qué? Para bendecir. No las ponía para ministrar. Aquí tenemos una diferencia. Luego, la fe es un elemento indispensable para la imposición de manos. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de los Hebreos en el capítulo 11, versículos 20 al 21, donde dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre él el extremo de su bordón. Vemos que no puso la mano directamente, pero agarró su mano para usar el bordón y ponerlo sobre ellos. ¿Y por qué lo hizo? Por la fe les bendijo. Amén. Notamos que Jesús no solamente practicaba la imposición de manos, sino que antes de ascender ordenó a la iglesia que lo practicara. O sea, no es algo que solamente Jesús hizo porque era Jesús, sino que Jesús nos delegó autoridad para hacerlo. Pero el hecho de que Jesús te haya delegado autoridad para hacer algo no quiere decir que tengas que tener cuidado o no tengas que tener cuidado con lo que Jesús te delega. Si Jesús te da una responsabilidad, es para que tú la honres, ¿verdad? Si a usted en el trabajo le dice: mira, es que usted haga esto, su jefe está confiando en que usted va a hacer eso. Lo mismo hace Jesús, te da el poder para imponer manos, pero te dice: chao, tenés que tener cuidado.
No es que vas a andar imponiendo manos como loco. Y ahora comúnmente vemos las iglesias en donde la gente se desespera si el predicador no le pone la mano en la cabeza, ¿verdad? Y vemos incluso que a veces tal vez el predicador termina de predicar, valga la redundancia, y hay gente haciendo fila para que el predicador ore por ellos. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que se le imponga manos. Y no es que esté mal, se puede hacer, pero no siempre es necesario eso, ¿ok? Dice Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes y si bendicieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán ¿qué? Las manos y sanarán. Son palabras del mismo Jesús. Sobre los enfermos vamos a poner manos. Ese es un mandato de Jesús a la iglesia. Para impartir bautismo y llenura, las manos también podemos utilizarlas para que cuando oramos por alguien, impartimos llenura del Espíritu Santo, para que haya bautismo del Espíritu Santo, y cuando bautizamos a alguien en agua, obviamente tenemos que ponerle las manos, ¿verdad? Porque hay que meterla al agua. Entonces es importante tener claro que las manos se pueden utilizar para muchas diferentes cosas. Es algo que todos en determinado momento hemos notado en la iglesia, que con la imposición de manos también se recibe el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que solamente con la imposición de manos se puede recibir. De hecho sería estigmar al Espíritu Santo diciendo que solo si yo pongo manos alguien va a ser lleno. Sería minimizar el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede llenarnos de la forma en la que él emplaste y de la forma en la que él quiera. Pero las manos muchas veces son utilizadas para eso, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que nuestras manos son importantes, pero que no son el centro de atención. O sea, en sus manos no es que está el poder, ¿verdad? Que era lo mismo que hablábamos la semana pasada cuando estábamos en la clase echando fuera demonios. El poder está en ¿qué? En el nombre de Jesús. Siguiente. Para impartir bautismo y llenura, y vamos a ver un ejemplo bíblico en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 14 al 17. Ahí nos encontramos un relato de cómo los samaritanos recibieron la palabra de Dios, creyeron, se arrepintieron e incluso se bautizaron en el nombre del precioso de Jesús. Sin embargo, aún no habían recibido el Espíritu Santo, por lo que Pedro y Juan vinieron a ellos y ¿qué hicieron? Impusieron manos para que recibieran del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos ya habían recibido a Jesús, ya se habían arrepentido, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pedro y Juan, como el bautismo del Espíritu Santo es importante, los llaman e imponen sus manos y ministran llenura. Entonces diga conmigo, mis manos pueden ser usadas para ministrar llenura. Siguiente. Pedro y Juan, entonces dice, ahora sí dice, entonces le imponían las manos y ¿qué pasaba? Recibían del Espíritu Santo. Esto asombró tanto a Simón, no a Pedro, sino al mago, que él también hizo esa capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha gente cuando usted imponga manos, imparta llenura, y usted imponga manos y haya sanidad, y usted imponga manos y bendiga a otros, van a maravillarse de lo que usted hace. Entonces van a querer hacer lo mismo, van a querer esa misma capacidad. Pero recordemos siempre que no es una capacidad que yo obtenga porque yo soy muy carga. Es una capacidad que yo obtengo porque el Espíritu Santo está sobre mí, conmigo y en mí. Amén. Amén. Siguiente. Los discípulos en Efeso también recibieron al Espíritu Santo con la imposición de manos de Pablo. Y es muy curioso porque mucha gente en la doctrina piensa que Pablo estaba en contra de la imposición de manos. Piensa que Pablo estaba en contra del bautismo del Espíritu Santo. ¿Alguna vez han escuchado eso? Pero están totalmente equivocados porque el mismo Pablo en la iglesia de Éfeso ministraba con sus manos para que esas personas recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Hechos 19:6, donde dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos ¿quién? Y hablaban en qué? En lenguas y profetizaban. Y con esto quiero hacer mucho énfasis. Mucha gente agarra un versículo en donde Pablo dice cómo tienen que interpretarse las lenguas y cierran en que son solo lenguas humanas. Y dicen, ay no, es que eso es un espectáculo, y que estoy dentro, y le echan la culpa a Pablo. Pero Pablo ministraba, ¿y qué hacían las personas? Hablaban en lenguas. Entonces la gente muy fácilmente agarra un versículo y lo descontextualiza todo. Por eso es importante que usted y yo leamos bien la palabra de Dios. Y si Pedro, Juan, Pablo, Jesús imponía manos y Jesús nos delega autoridad para hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Amén. Amén. Siguiente. Transferencia de autoridad, bendición bajo cobertura. Diga conmigo, yo tengo una cobertura. Yo tengo una cobertura. ¿Cuál es mi cobertura directa en esta iglesia? Mi pastor. ¿Cuál es la cobertura directa de mi pastor? Dios.
Y no quiere decir que mi pastor sea un intermediario entre Dios y yo. Estamos equivocados con eso. Pero mi autoridad terrenal es el pastor Nelson en este lugar. ¿Cuál es la autoridad de los chiquillos de jóvenes? Los líderes y coordinadores de jóvenes. ¿Cuáles son la autoridad espiritual de los matrimonios? El pastor Alexis y su esposa. Entonces, como usted puede ver, siempre va a haber una autoridad. ¿Y por qué quiero darle énfasis a esto? Porque en la palabra de Dios las manos se usaban para transferir autoridad y cobertura. Diga conmigo, autoridad y cobertura. Lo podemos ver en Génesis 48:14. Jacob impone las manos sobre sus descendientes. También podemos verlo en Números 11:25, donde cuando puso de su espíritu sobre los ancianos del pueblo de Israel. Y también podemos verlos en Números 27:18 al 23, en donde Moisés estableció a Josué como su sucesor. Entonces, vemos que la imposición de manos del Antiguo Testamento no tenía que ver con la llenura del Espíritu Santo, pero sí se hacía, ¿para qué? Para bendecir y para dar autoridad. Y lo vemos en el claro ejemplo de Moisés, ¿verdad? Cuando le impone las manos a Josué para que Josué siguiera el trabajo que Moisés había iniciado. Siguiente. Liderazgo de la iglesia. El nombramiento de los primeros diáconos en Hechos 6:1 al 6. Vemos como los discípulos de Jesús, ¿verdad?, imponen manos a esas personas que fueron diáconos. Luego vemos en 1 Timoteo 5:17 al 22, donde Timoteo le debía hacer para establecer autoridades. Timoteo se le había impuesto las manos para ordenarlo en el ministerio. Entonces, vemos que a una de las personas que más dicen que no estaba de acuerdo era la que más usaba las manos, ¿verdad? Porque Pablo imponía las manos ¿sobre quién? Sobre Timoteo. ¿Para qué? Para delegarle autoridad. Ponía las manos sobre los diáconos. ¿Para qué? Para delegarles autoridad. En el momento en que a mí me llamaron como ministro de esta congregación, el pastor oró por mí y ¿qué hizo? Adivinen. Puso sus manos sobre mí. En el momento en que mis líderes me llamaron, ¿qué hicieron? Adivinen. Pusieron las manos sobre mí. ¿Por qué? Porque la mano representa imposición de autoridad. En muchos casos. En otros casos representa administración, en otros casos representa llenura y en otros casos representan muchas otras cosas. Entonces, ahorita yo te he dado 3 ejemplos de cómo podemos usar las manos. ¿Cuáles eran? Sanación. Sanar enfermos, ajá. Bendición. Bendición. Y les acabo de explicar uno muy importante. Delegar autoridad. Siguiente. Cuidado con la imposición de manos. Y aquí viene la parte más bonita, ¿verdad? Porque suena muy lindo que Jesús nos delega poder para poner manos. Pero cada responsabilidad requiere una responsabilidad de nosotros. ¿Por qué te digo cada responsabilidad? Porque el imponer de manos requiere una responsabilidad grande de nosotros como ministros de Jesús, como ministros de Dios. La imposición de manos conlleva una responsabilidad gigante. Para hacerlo hay que vivir en rectitud, tenemos que hacerlo por los motivos correctos, tiene que haber una fe increíble, la fe es esencial para hacerlo, y no imponer manos con ligereza. ¿Por qué hay que vivir en rectitud? Porque recordemos que las manos se pueden ver como un transmisor espiritual. Entonces, si yo llego y impongo manos como a mí me da la gana y a donde quiera que yo vaya y a cualquier persona le impongo manos y me subo al autobús y le voy poniendo las manos a todos en la culpa, imagínense todo el chorreadero de espíritus que puedo hacer, ¿verdad? Luego, hay que hacerlo por los motivos correctos. No es que yo veo a cualquier persona en la iglesia y voy a ir a poner las manos. Si yo estoy orando por esa persona, puedo hacerlo. Si yo estoy ministrando a esa persona, yo puedo hacerlo. Si yo quiero bendecir a esa persona, puedo hacerlo. Pero no es que usted le va a imponer manos por cualquier cosa. Y ahora, la fe es esencial. ¿Por qué la fe es esencial? Porque nada de lo que nosotros hagamos en Cristo Jesús sin fe va a funcionar. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego dice muy claro, no imponer manos con ligereza. Y para eso quiero ir a la siguiente diapositiva, en donde 1 Timoteo 5:22 nos dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Palabras de Pablo a Timoteo, no impongáis manos con ligereza. O sea, ¿qué quiere decir esto? No vaya ahí poniendo las manos como si no fuera nada. Y algo que me gusta mucho y que tal vez la gente no tiene la amplitud de entender, es que dice, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Mucha gente va a querer que vos le impongas las manos. Mucha gente va a llegar a decirte, mira, puedes orar por mí.
Mucha gente al darse cuenta que usted tal vez Dios lo usó para sanar a un enfermo va a querer que usted ore por él. Pero la imposición de manos, diga conmigo, no se hace No se hace con ligereza. con ligereza. Hay que ser obediente.